Feliz y bendecido día, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo encuentro virtual, nuestra segunda clase, donde podemos compartir información sobre la planificación y la gestión del tiempo del proyecto. Un elemento tan importante, tan vital como es el tiempo. El dinero es importante. El tiempo también lo es y el capital humano que desarrolla los diversos proyectos. En este caso, vamos a destacar el factor tiempo. Vamos a iniciar con los diversos procesos que se realizan para llevar a cabo una buena planificación de proyectos. En primer lugar, tenemos el análisis de viabilidad y definición de los objetivos. En este sentido, vamos a trabajar con la posibilidad cierta, la certidumbre que tiene si un proyecto se va a realizar o no. ¿Qué factibilidad hay? ¿El proyecto puede ser realizado? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué parámetros? Y vamos a tener claramente definidos los objetivos que se van a desarrollar en este proyecto. Es algo fundamental. Partir con un criterio claro de viabilidad y de objetivos definidos. En segundo lugar, tenemos la definición del alcance. ¿Hasta dónde pretendemos llegar? ¿Qué áreas cubre o no la realización del proyecto? ¿Cuáles son los límites que abarca? En tercer lugar, tenemos la identificación de los costes y recursos. Es decir, ¿cuál va a ser la inversión que nos exige, que se requiere para llevar a buen término el proyecto y con qué materiales? En este caso estamos hablando de materiales físicos y dentro de los mismos vamos a colocar la parte tecnológica. No estamos tocando acá el capital humano, sino los materiales físicos. Tenemos en cuarto lugar la elaboración del plan de trabajo integral. En este sentido, vamos a detallar las diversas actividades que van a formar parte de varias fases para alcanzar el proyecto. Estas actividades, al momento de definirlas, debemos colocarles cuál es el alcance, dónde se inicia, dónde culmina y quién es el responsable de cada actividad. Este conjunto de actividades, a su vez, repito, van a conformar las diversas fases que permitirán alcanzar los objetivos trazados y por ende la realización de manera positiva del proyecto. Tenemos en quinto lugar la revisión del plan en marcha. Es decir, diariamente debemos estar atentos a la buena realización de cada actividad, evaluando cualquier imprevisto que pueda suceder para, en el momento en que aparezca, poder tomar las medidas correctivas que requiera la situación. Finalmente, en el número 6 tenemos la evaluación. ¿Hasta dónde llegó el proyecto? ¿Cómo se realizó? ¿Qué objetivos se alcanzaron? ¿Qué experiencia quedó? Y por supuesto, si se logró desarrollar el proyecto de manera positiva, la satisfacción de haber
realizado un proyecto, una planificación, una proyección correctamente, de acuerdo a los logros trazados y contemplados en los objetivos. Ahora sí, vamos a trabajar con el elemento tiempo, que fue lo que se comentó al inicio de esta clase. ¿Por qué es importante la gestión del tiempo? La gestión del tiempo asegura que el proyecto se lleve a cabo en los plazos previstos y para ello se debe definir las actividades a realizar, así como su duración y coordinación. Es decir, las actividades deben estar enmarcadas en un lapsos de tiempo que permitan que se realice, que se lleve a buen término. Que cada actividad se cumpla de acuerdo a lo previsto y que no rompa, por supuesto, la planificación. Por eso, la gestión del tiempo es sumamente importante. Es un elemento clave y hay que definirlo de acuerdo a las posibilidades reales, no a lo que se me esté exigiendo o a lo que se exija por X o Y circunstancias. No, el factor tiempo en cada actividad debe ser evaluado con mucha cautela, con mucha precaución y con mucha responsabilidad. También tenemos como gestión del tiempo en los proyectos, que es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Es decir, paralelo al establecimiento correcto, real del tiempo, tenemos que tener claro cuáles van a ser los procedimientos que van a regir las actividades y la documentación que nos dé el aval para llevar a buen término el desarrollo del proyecto. Y esto surge debido a una buena planificación, a un desarrollo, a una gerencia, una ejecución y un control del cronograma del tiempo. Es decir, debe ser planificado correctamente, tomando en cuenta todas las variables que en un momento dado pudiesen surgir. También tenemos que el beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. Por supuesto, al tener claramente delimitado los tiempos para realizar cada acción dentro de los procedimientos de ejecución del proyecto, vamos a tener una fortaleza enorme que hace que este proyecto pues nos esté arrojando un alto índice de efectividad y nos estamos asegurando el éxito del desarrollo del mismo. Asimismo, el plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. Es decir, el cronograma en su estudio cabal, en su delimitación, forma parte de de un todo que es la realización, la planificación, la realización del proyecto. Continuando con la lámina, tenemos que el plan de gestión del cronograma define la forma en que se informará sobre las contingencias relativas al cronograma y la forma en que se evaluarán las mismas. Es decir, ese cronograma nos va a permitir
tomar en cuenta, como se lo dije anteriormente, cualquier imprevisto que pudiese romper los lapsos de tiempo estipulados para cada actividad dentro de cada procedimiento, que a su vez forman las diversas fases del proyecto. Tenemos también acá en la gestión del proyecto las entradas, las herramientas y las salidas. Como entradas tenemos el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Es decir, acá podemos observar que debe haber un plan para realizar el proyecto, un acta de constitución donde se delimite claramente qué es lo que se quiere hacer de acuerdo a ese plan. En este segundo elemento debemos considerar la parte de la responsabilidad de las personas o de los entes que van a llevar a cabo el buen desarrollo del proyecto. Los factores ambientales que inciden positiva o negativamente de acuerdo al tipo de proyecto y el lugar, la zona donde se esté desarrollando el mismo. Y los activos con los cuales la organización va a llevar el proyecto. En segundo lugar, o en término medio, tenemos las herramientas y técnicas. Vamos a contar con el juicio del experto, el que va a ser responsable de, de asesorar o de orientar al equipo multidisciplinario que va a llevar el buen desarrollo del proyecto, las técnicas analíticas de este equipo y la reunión de los mismos. Es decir, en el proyecto, pues debe existir una persona experta en varios sentidos. Primero, que tenga la capacidad de conocer y manejar el tema, que esté preparado para llevar a cabo el proyecto, porque es un área en la cual él se ha preparado académicamente. También dentro del juicio del experto vamos a hacer uso de su experiencia. ¿Ha trabajado en proyectos similares? ¿Qué experiencia tiene? ¿Dónde ha obtenido su formación práctica? Entonces, el juicio del experto es muy importante. Las técnicas analíticas que surgen como resultado de los diversos profesionales que conforman el equipo que ejecutará el proyecto y el factor reunión en el cual todos pues hacen su aporte teniendo como meta común o como objetivo común el buen desarrollo del proyecto. En tercer lugar, tenemos como salidas el plan de gestión del cronograma. Es decir, una vez que tenemos las entradas, la planificación, el acta de constitución, el factor ambiental, los activos, las herramientas y técnicas junto al juicio del experto, las opiniones del equipo multidisciplinario, las reuniones, entonces ahí sí podemos determinar cuál va a ser el cronograma, el tiempo que se va a utilizar, qué factores se tomaron en cuenta y cómo se va a realizar. En la estructura del desglose del trabajo, tenemos que es la descomposición del trabajo EDT,
la cual procede del término en inglés, me van a preguntar el inglés, Work Breakdown Structures, WBS, y subdivide un proyecto en elementos organizados jerárquicamente en base a ciertos principios. Básicamente, la EDT de un proyecto se utiliza para representar todas las tareas requeridas para completarlo con éxito. Es decir, esta descomposición del trabajo va a asignar a cada grupo de trabajo una serie de acciones que contemplan las actividades en un área en el cual va a haber un responsable. Todo este engranaje de acciones dentro de las actividades formarán parte del procedimiento que a su vez viene a consolidar cada fase de la realización del proyecto. Es decir, desde la acción más sencilla, más humilde, ya debe estar contemplada en esta descomposición del trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite tener de manera más precisa el tiempo o conocer de manera más precisa el tiempo de la realización de cada una de ellas. Y así poder, en un dado caso, tomar las decisiones que se requieran al momento. Continuando con el desglose de trabajo, tenemos que debe existir claridad sobre el alcance de las tareas. Esto es algo fundamental. Parece tan sencillo, pero hay que determinar de forma precisa qué actividad se va a desarrollar, quién la va a desarrollar, cómo la va a desarrollar y con qué y con quiénes la va a desarrollar. Esto nos permite obtener una mayor eficiencia, nos brinda la oportunidad de orientar, de dirigir mejor, se fomenta la comunicación y, a su vez, de acuerdo al buen desarrollo de cada acción, pues si es necesario realizar sobre la marcha una planificación adicional que no nos vaya a romper el cronograma de tiempo suficientemente establecido de acuerdo al equipo multidisciplinario, al equipo del juicio del experto y al encargado directo. Para eso, en el factor tiempo, se toman algunas variables y se deja un margen relativamente corto para atender cualquier variable, cualquier imprevisto o circunstancia que pudiese rompernos temporalmente el cronograma de tiempo. Tenemos también en la definición de actividades que la gestión de proyectos se refiere a todas las actividades que se realizan para cumplir con un fin principalmente definido en un tiempo establecido, utilizando recursos tanto humanos como materiales, y para el cual se debe tener presupuestados los costos en que se incurrirán. Es decir, las actividades surgen de acuerdo a los objetivos o de acuerdo al propósito que tenga la realización del proyecto en un tiempo establecido, con recursos tanto materiales como humanos y que por supuesto forman parte o están debidamente fundamentados en un presupuesto que permitirá determinar los costos que van a generar o que se van a ocasionar para el buen desarrollo del proyecto. En cuanto a la estimación de duración y costos, tenemos
La estimación de costos en la gestión de proyectos es el proceso de prever los recursos financieros y otros necesarios para completar un proyecto dentro de un alcance definido. La estimación de costos tiene en cuenta cada elemento requerido para el proyecto, desde los materiales hasta la mano de obra, y calcula una cantidad total que determina el presupuesto de un proyecto. Es decir, en la estimación de duración y costos, partimos desde un presupuesto inicial que va a contemplar cada actividad tomando en cuenta la parte material como al talento humano, para así al final tener un presupuesto claramente definido que nos sirva de referencia y nos dé el aval para que el proyecto sea realizado de manera viable, segura y positiva. En este presupuesto, pues debe existir un, una cantidad de dinero que permita cubrir todo. Cuando digo permita cubrir todo, es para que por X o Y causa haya una circunstancia o se presente una irregularidad, tengamos un margen de dinero que nos ayude a fortalecer el buen avance del proyecto y no que se nos convierta en un impedimento. En cuanto a la estimación de duración y costos, el proceso de estimar la duración de las actividades requiere que se estime la cantidad de esfuerzo de trabajo requerido y la cantidad de recursos para completar la actividad. Esto permite determinar la cantidad de pedidos de trabajo, duración de la actividad, necesarios para completar la actividad. Es decir, hay que tener claramente definido, primero, cuál es la actividad que se va a desarrollar. Segundo, qué trabajo contempla la realización de la actividad. Y tercero, cuánto va a durar ese trabajo que se va a desarrollar dentro de la actividad. ¿Cuáles son los periodos de trabajo? El tiempo. ¿Cuánto dura esta actividad? Ello nos ofrece una especie de cadena sobre las diferentes actividades que hacen que cada actividad se sume a otra y así sucesivamente para poder realizar el proyecto. Es decir, hay que tener claro cuánto dura cada actividad. En cuanto a la estimación de duración y costos, tenemos que la duración de cada actividad en un proyecto hay que contemplar diversos factores, entre ellos la información del alcance del trabajo, de los tipos de recursos necesarios, de las cantidades estimadas de los recursos y sus calendarios de utilización. Vamos, permítame desglosarlo. La información del alcance del trabajo. De acuerdo a la actividad, vamos a determinar hasta dónde llega o qué cubre o qué abarca la actividad, qué recursos se van a usar, qué cantidades de los mismos se van a utilizar y cuál va a ser su vida útil dentro de la realización del proyecto. Es decir, primero que nada, hasta dónde debemos llegar, con qué tipo de recursos, cantidad de dichos recursos y los calendarios para utilizarlos. En cuanto a la secuencia de actividades, vamos a enfocarnos en esta lámina en el centro de la misma. Vamos a conseguir que hay un ciclo de vida del proyecto en el cual se hace una inversión para realizar el proyecto
se observan los resultados, se evalúa hacia dónde va o cómo ha venido evolucionando, cómo ha venido progresando ese proyecto y de acuerdo a ello, pues nuevamente proceder a invertir. Eso en el plano central del proyecto. Por fuera, tenemos que se parte con un análisis de la situación, de la carencia o vacancia, la idea que genera el proyecto. Luego se diseña, se va desarrollando, se va implantando, se explota cada una de las fases o de los factores que lo conforman, se hace el mantenimiento sobre la marcha de cómo se está realizando este proyecto, se le hace un seguimiento a este mantenimiento que se hizo, volvemos otra vez al análisis y reiniciamos. Es decir, vamos haciendo continuamente una autoevaluación en el desarrollo de las diversas actividades para así no dejar nada al azar, no dejar ningún elemento que pudiese distorsionarnos o desviarnos de alguno de los objetivos del proyecto. Tenemos que, en cuanto al desarrollo del cronograma, básicamente está visto desde el punto de vista administrativo. Vamos a tener tres elementos: una administración macrosistémica, una microsistémica y lo que es la administración de empresas en sí. Permítame ir leyéndolos, informar de manera horizontal. En la primera, la macrosistémica, tiene que ver con la administración de las finanzas públicas, pasando a una administración financiera individual y, por supuesto, la administración financiera de la compañía o del ente que vaya a realizar el proyecto. En este caso, normalmente los proyectos, pues acá en Venezuela me atrevería yo a decir que en la mayoría de los países, los proyectos responden a los lineamientos o a los objetivos políticos de cada país, teniendo muy clara la idea de la parte de política, como el partidismo, y las políticas de Estado, que son las que vienen a, a buscar el bienestar de los gobernados. Por eso es que hablamos en el primer término de las finanzas públicas. Normalmente, todos los proyectos pues deben tener un presupuesto, un factor económico. En este caso es el Estado el que está apoyando o aportando. Recordemos que en la clase anterior hablamos sobre los diversos tipos de proyectos, en los cuales habían unos públicos, unos privados y unos mixtos. En este caso, el caso específico que vamos a tratar, podríamos definirlo como público o como mixto. En segundo lugar, desde el punto de la administración macrosistémica, tenemos la administración del recurso público, que a su vez nos da una administración estratégica que a su vez sigue manteniéndose como estratégica en la empresa o ente que vaya a desarrollar el proyecto. En tercer lugar, vamos a hacer énfasis en un elemento sumamente importante, que es el talento humano.
Desde el punto de vista de la administración macrosistémica, tenemos la administración del talento humano, que a su vez nos conduce a la administración microsistémica en la administración de la psicología organizacional. Aquí tenemos que ver con el buen sentido de que todos los trabajadores estén convencidos en el compromiso de llevar a cabo de manera óptima el proyecto. Y en este orden de ideas, siguiendo de manera horizontal la administración del talento humano propio de la organización o de la empresa. Luego tenemos el derecho administrativo, la administración de la psicología del consumidor, que es el que nos va a evaluar o nos va a comentar exactamente qué es o cuál es su criterio. Es el que nos va, es el consumidor final, el que nos va a avalar el éxito del resultado del proyecto. Y como ente organizativo, pues vamos a tener la administración de productos y procesos, el marketing o administración de mercados. Aquí viene el elemento que nos va a permitir señalar, informar, mostrar cuál es el producto, bien o servicio que se alcanzó o que se logró con el desarrollo del proyecto. Es la parte final, el elemento que da cierre a la ejecución, a la evaluación del proyecto. Finalmente quisiera leer, permítame leer esta lámina que fue seleccionada de una manera que les pueda eh, ofrecer crecimiento personal. Recordemos que el conocimiento es necesario, la nota es necesaria, pero el aprendizaje para la vida lo es más. Las tres cosas más difíciles de este mundo son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Gracias por su atención. Estoy a la orden. Cualquier duda, por favor, me escriben por la mensajería de texto. Soy dado a colaborar, a ayudar. Aprendo de mis estudiantes, comparto con cariño y de buen anhelo, de buen agrado, lo que sé. Y dentro de mis posibilidades y de acuerdo a lo que la universidad permite, pues ayudo, colaboro. Todo está en la comunicación o en el diálogo para que ustedes o usted pues pueda alcanzar el éxito. De eso se trata. Feliz y bendecido día.